Por favor, prender cámaras. Habla, Héctor. Buenas noches para todos.
Nuevamente, mi agradecimiento a todas las personas presentes. En este momento estamos 50 personas. La idea es continuar con las actividades del semillero de ortopedia y traumatología del Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Esta noche nos acompaña el doctor John Muñoz. El doctor John Muñoz es miembro del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Rafael. Es egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y es especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad Libre de Barranquilla. Tiene un diplomado en docencia universitaria en la Universidad Libre de Barranquilla y es uno de los miembros activos del servicio. Él nos va a hablar hoy sobre los derroteros que debemos tener en el manejo del paciente politraumatizado. Doctor Muñoz, el auditorio es suyo, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Santi Esteban. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre ese abordaje inicial del paciente politraumatizado. Entonces, nuevamente me presento, mucho gusto para todos. Yo soy Alexander Muñoz Pinto, ortopedista y traumatólogo en la Universidad Libre. Actualmente ejerzo en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en el Hospital Regional de Sogamoso, en el Metropolitano de Tunja. Adelante. Entonces, para nosotros es muy común en el día a día, en nuestras jornadas, ver casos e interconsultas en el servicio de urgencias con este tipo de lesiones, donde observamos múltiples escoraciones a nivel de hombros, rodillas, codos, muchas veces heridas magnas, sin embargo con radiografías que hasta inclusive pueden estar normales. Y el motivo de consulta muchas veces es paciente con trauma. Entonces, adelante, uno de los primeros que quiero llevar, quiero que lleven, es que primero reconozcamos realmente cuando estamos frente a un paciente politraumatizado. Segundo, conocer cuál es el diamante letal y cuáles son las estrategias para prevenirlo. Y por último, identificar cuáles son las metas de reanimación en estos pacientes. Adelante, entonces, primero que todo, ¿por qué es importante hablar del politrauma? Primero, porque representa una de las principales causas de muerte a nivel global, correspondiendo hasta un 9.6% de muertes, que eso en cifras es más o menos un 5.8 millones por año. Adicionalmente, va teniendo una curva con tendencia a la alta y desafortunadamente los pacientes jóvenes son los que tienen mayor tasa de mortalidad y esto va a influenciar mucho pues en la sociedad debido también pues a los años de vida perdidos en la parte laboral y demás. Cuando estamos hablando de toda la parte de mortalidad en el paciente con politrauma, tenemos una distribución trimodal. ¿A qué se refiere eso? Tenemos tres grandes picos donde el paciente puede fallecer. El primero que ocurre en los primeros segundos o minutos de la lesión, que prácticamente se describe como lesiones esencialmente mortales, donde pacientes que tienen, por ejemplo, daño cerebral severo, hemorragias masivas no controladas, lesiones vasculares severas, etcétera. Tenemos un segundo pico que ocurre durante los primeros minutos u horas y este está asociado también a ciertas lesiones que pueden ser potencialmente mortales a menos que se le realice un adecuado tratamiento. Y el tercer pico de esta distribución trimodal ocurre después de las primeras días o incluso semanas y estos ya están asociados realmente a causas indirectas o complicaciones, shock séptico, problemas a nivel electrolítico, etcétera. Adelante. Entonces, ya cuando estamos hablando y queremos empezar a hablar del paciente politraumatizado, una de las primeras cosas que debemos nosotros reconocer es la escala de la lesión abreviada, que es el AIS. ¿Esto qué es lo que nos hace? Nosotros vamos a manejar tres sistemas, que es el sistema respiratorio, con la parte del tórax, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, abdominal, el músculo esquelético y la piel. Y las lesiones nosotros vamos a clasificar de 1 en 6 dependiendo de la gravedad, teniendo en cuenta que 1 es una lesión realmente muy leve y 6 una lesión severa, que de hecho son las potencialmente mortales como lo habíamos tenido en cuenta. Adelante. Teniendo en cuenta ya esta escala, nosotros vamos a hablar realmente de qué es la definición de politraumatismo. Entonces, hacia el año 2014 se hizo un consenso donde se definió como la definición de Berlín o el consenso de Berlín, donde se tuvieron en cuenta más de 2.500 pacientes que tenían
múltiples traumas y se miró cuáles estaban asociados a mayor tasa de mortalidad o qué factores influyeron para que hubiese una mayor tasa de mortalidad. Entonces, después de hacer este análisis, se concluyó lo siguiente. Nosotros vamos a definir politrauma el paciente en que tiene un puntaje de AIS, que fue el que acabo de explicar, igual o mayor a 3 en 2 o más regiones. Y adicional a esto, que cumpla con alguno de los siguientes criterios. Aquel paciente que llega con una hipotensión, con una sistólica menor o igual a 90, aquel que llega con un déficit neurológico con un Glasgow igual o menor a 8, pacientes mayores o iguales a 70 años, aquellos que tienen una acidosis con un déficit de base menor o igual a menos 6, y aquellos pacientes con coagulopatía con un INR prolongado mayor a 1.4 o un PTT mayor a 40 segundos. Entonces, con que cumpla estos dos criterios, ya estamos hablando realmente de un paciente politraumatizado. Sin embargo, también tenemos alguna otra escala un poco más sencilla de abreviarlo, un poco más sencilla de sacarla, que es el ISS, o la escala de severidad de la lesión. ¿Qué es lo que nosotros cogemos en este caso? Es que cogemos las 3 regiones con el puntaje más alto y a estas le sacamos el cuadrado. Entonces, si teníamos en la parte torácica una de 2, en la parte osteomuscular una de 3 y digamos que en piel una de 2, le sacamos el cuadrado de cada una de ellas. De la primera sería 4, la segunda sería 9 y la segunda 4. Sumamos estas 3, nos daría 9 más 8, 17. Entonces, cuando este puntaje supera los 16, estamos hablando de un paciente con politrauma. Y esto se demostró porque por aquellos pacientes con un ISS mayor de 16 tienen una tasa de mortalidad por encima del 15%. Hablamos de politrauma severo, aquellos con puntajes mayores a 25, donde la tasa de mortalidad puede llegar por ser por encima del 35%, y aquellos pacientes con índices de severidad del trauma mayores a 50, la mortalidad aumenta hasta el 70%. Más tarde, de una modificación, nosotros hablamos del NIS, que es como la nueva escala abreviada de severidad, y lo que diferencia del ISS tradicional es que coge los 3 puntajes más altos independientemente si corresponden al mismo sistema. ¿A qué me refiero? El ISS, usted mira primero los sistemas, cuál es el torácico más alto, cuál es la piel más alta, la parte osteomuscular, etcétera. Mientras que en la nueva escala podemos coger, por ejemplo, si el paciente tuvo un trauma craneoencefálico severo, una fractura expuesta de fémur y una fractura expuesta de húmero, y las demás tienen lesiones un poco menores, pues cogemos tanto la craneoencefálico como las 2 osteoarticulares, y eso nos da el puntaje. De igual forma quedaría igualmente con puntajes mayores a 16, hablamos de trauma, de politrauma. ¿Qué otras escalas también podrían ser de utilidad? Tenemos el RTS, que acá nos va a tener 3 grandes, vamos a tener 3 criterios. Miramos cómo está la parte del Glasgow, cómo está la parte de la presión arterial sistólica y cómo está la frecuencia cardíaca. Teniendo en cuenta pues estos valores, nosotros vamos a definir realmente cuál es probablemente o definimos la probabilidad de mortalidad y adicionalmente si es un trauma leve, moderado o severo. Entonces ya estamos hablando realmente que cuando son valores por debajo de 4, este es muy diferente a los demás. Acá tenemos que dentro de menor puntaje va a ser peor el pronóstico. Entonces, por debajo de 4 ya hablamos de una trauma grave, y por de 3 hablamos de realmente una tasa muy alta de mortalidad. Adelante. Entonces, ya teniendo en cuenta un poco de cuándo realmente estamos hablando de un paciente con politrauma, el doctor Adam Scowley nos hablaba de un término muy importante y es la hora dorada. Y es que se ha descrito que la primera hora después de la lesión va a determinar realmente la supervivencia de una paciente que tiene una herida pues realmente significativa. Entonces nosotros tenemos que hacer énfasis en que esos primeros 60 minutos van a ser los más importantes para el paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto adelante, es que nosotros también vamos a tener, adelante por favor, vamos a tener presente 2 conceptos claros que tal vez acá en nuestro medio no se ve, pero que en la parte de Estados Unidos y en la parte europea sí se ve, y es hablar de lo que va a ser el primer respondiente y el segundo respondiente. Entonces, el primer respondiente es el que presencia todo el acto, todo el proceso del politrauma, etc. Entonces, lo que primero hay que hacer es reconocer la emergencia, pedir ayuda y realizar las medidas básicas que van a salvar la vida,
que como lo ha escrito muy bien el ATLS, pues ya sabemos el ABC asegurando toda la parte de la vía aérea, la parte de respiración, la parte circulatoria, y sin embargo el último ATLS nos hablaba de la X, y es que debemos controlar las heridas que son exsanguinantes, porque muchas veces estas lesiones, si no se tratan en el momento del episodio, pueden generar la muerte del mismo. Y adicionalmente entonces va la segunda pregunta, ¿qué va a hacer el segundo respondiente? Entonces aquí es cuando hablo yo un poco de que esto se ve más que todo en países europeos y a nivel de Norteamérica. Adelante con la siguiente presentación. Y es porque acá hay dos grandes corrientes cuando estamos hablando del segundo respondiente. El primero es el escape room, es aquel que sobre todo se ve en Estados Unidos, y es que ustedes ven el accidente, inmediatamente lo recogen y lo llevan a un centro que sea el acorde pues, para atender la emergencia. En Europa está un poco más la tradición del stay and play, y es que estar ahí, tratar de estabilizar lo que más se pueda en el momento que usted lo está atendiendo, para luego sí ser llevado a una unidad que pueda tratar todas las lesiones. ¿Por qué no nombro mucho Colombia? Porque normalmente acá sabemos que la disponibilidad, por ejemplo, de ambulancias medicalizadas para la atención primaria de los accidentes o de los traumas severos no está disponible. Muchas veces son unas ambulancias básicas que únicamente cuentan con el enfermero y con las cosas más básicas que tenemos. Casi que nosotros nos acoplamos a una scope room teniendo en cuenta en la parte del segundo respondiente. Adelante. Entonces, listo, ya lo recogió la ambulancia, lo estabilizó y llega a reanimación. Entonces, esta es una imagen que fue descrita en un paper en el Injury con el doctor Balog en la Universidad de Newcastle de Australia, que nos mostraba que si nosotros cogíamos 6 científicos, le vendábamos los ojos y colocábamos un elefante enfrente, cada uno de ellos, dependiendo de la parte que estaba, iba a ver algo diferente. Muchos entonces cuando estaban en la parte abdominal decían que era una pared, que si estaba en la cola eso era un lazo, que si estaba en alguna de las extremidades era un árbol, etc. Eso mismo es un problema grande que tenemos nosotros muchas veces cuando llegamos a la parte de la atención de la emergencia. Adelante. Y es que nos llega el paciente a la sala de reanimación y vemos que en algunas ocasiones cada especialista se centra y se enfoca en su patología. Entonces está el emergenciólogo, el anestesiólogo, mirando que tiene un distrés respiratorio y que ya piensa en la intubación. Nosotros como ortopedistas pensamos en las fracturas abiertas, entonces empezamos en hacer la reducción, lavado, etcétera. El cirujano mira que pronto tenga un síndrome compartimental abdominal o tenga un abdomen agudo, etcétera. Entonces esto es algo que nosotros debemos de quitar. Adelante. Nosotros debemos, primero que todo, saber qué es lo que vamos a tratar. Entonces, primero, y lo más importante, como lo mencioné previamente, es no olvidar lo básico, lo de la ATLS, que ya pues muchos lo sabemos. Asegurar la vía aérea, la parte respiratoria, la parte de seguridad, ¿sí? Exponer el paciente, una revisión primaria, luego después de estabilizarlo, pues una revisión secundaria. Adelante, por favor. Y teniendo ya en cuenta esto, entonces, la pregunta importante que quiero que llevemos hoy es ¿qué vamos a tratar primero? Antiguamente hablábamos de la tríada de la mortalidad o la tríada letal. Esto ya está un poco mandado a recoger. Hoy estamos hablando ya del diamante de la letalidad. Entonces, ¿en qué consiste? En que nosotros debemos evitar o tratar, si ya está instaurada la acidosis, la hipocalcemia, la hipotermia y la coagulopatía. Entonces, para nosotros primero llegar a tratar esto, debemos hacernos la siguiente pregunta. Adelante. Y es, ¿el paciente está en choque? Entonces, podemos hacer una valoración clínica y una valoración paraclínica. En la valoración clínica nosotros tenemos 3 grandes ventanas que valoramos fácilmente. En cuanto a la piel, aquel paciente que tiene frialdad en sus partes, en sus extremidades, que está pálida o que el llenado capilar está lento, ya podemos decir que puede que esté en choque. Aquel paciente que empieza a tener un deterioro tardío del Glasgow, y el último, paciente con un gasto urinario disminuido. Recordemos que a estos pacientes debemos de colocarle idealmente siempre una sonda y debemos hacerle el gasto urinario o calcular inmediatamente cómo está el gasto urinario. Entonces esta es otra ventana clínica que tenemos para valorar si el paciente está o no está en choque. Tenemos otras formas también que son clínicas. Tenemos lo que es la presión de pulso. La presión de pulso es coger la presión arterial sistólica y restársele a la presión arterial diastólica. Tenemos ahí un ejemplo claro, 120-80, digamos que llega. Entonces eso, 120 menos 80 da 40. Y luego miramos cuánto corresponde
de la presión arterial sistólica. Si es mayor al, si es menor del 25%, estamos hablando que es un paciente que posiblemente esté choqueado. El ideal es que esté por encima. Adelante. Y otro término importante que vamos a hablar es el índice de choque. Entonces, que también es netamente clínico. Entonces, ¿cómo se calcula el índice de choque? Frecuencia cardíaca del paciente sobre la presión arterial sistólica. El valor ideal debería ser mayor o igual a 0.9. Entonces, un ejemplo que tenemos acá. Paciente que nos llega igualmente con la presión arterial de 120/80, con una cardíaca de 70, hacemos el cálculo que les acabo de mencionar y nos da pues unos valores de 0.58, entonces hablaríamos que el paciente probablemente esté en choque. Entonces es importante este índice y sobre todo cuando está por encima de 1.3, porque en estos casos a nosotros nos habla más de mayor tasa de mortalidad. Y de hecho estos valores por encima de 1.3 son indicatorios de iniciar el protocolo de transfusión masiva que ya voy a hablar más adelante. Adelante. Y como comentaba, también pues, podemos hacerlo con una valoración paraclínica, pues un hemograma que ya sabemos que tenga pues hemoglobina y hematocrito caídos y unos gases arteriales donde nos muestre pues que tenga un pH por debajo de 7.3, un lactato mayor o igual a 2.5 con un base exceso mayor a 5 miliequivalentes por litro. Entonces esos son también valores que a nosotros nos hace pensar que el paciente se encuentra en choque. Ya teniendo en cuenta y cuando ya tenemos claro que el paciente probablemente está en choque, entonces nosotros tenemos que hacer una reanimación de control de daño. Son tres grandes metas que tenemos. Controlar una reanimación tanto hemodinámica, metabólica, estática. Adelante. Entonces en la parte de la reanimación hemodinámica es algo muy claro. El paciente está sangrando, pierde sangre, ¿qué vamos a reponer? Sangre. No es colocarle líquidos, no es colocarle bolos de lactato, muchas veces bolos de cristaloides. Lógicamente, pues si no tenemos una unidad de banco de sangre en el momento, pues es lo que tenemos a la mano. Pero el ideal es que el paciente con choque, con pérdida sanguínea, pues reponer sangre. Entonces siempre la regla del 1-1-1 y adicionalmente lo que nosotros buscamos en estos pacientes es tener una hipotensión permisiva, donde la presión arterial esté entre los 20. Pacientes, no tener pacientes, no debemos contener esa hipotensión permisiva, tengan un neurotrauma, pacientes con reanimación prolongada o aquellos que son pacientes in extremis. Y como les decía, en estos casos, en algunos vamos a activar lo que es el protocolo de la transfusión masiva. Entonces, ¿qué es cuándo activamos el protocolo de la transfusión masiva? Adelante, por favor. Entonces, hablamos que tenemos un sangrado masivo cuando tenemos más de la pérdida de una volemia en 24 horas, cuando estamos perdiendo más de 150 mililitros por minuto de sangre en los primeros 10 minutos, o cuando perdemos la mitad de la volemia en las primeras 3 horas. Entonces ahí es cuando nosotros estamos hablando de una hemorragia masiva, se debe activar el protocolo, como lo había mencionado previamente también con un índice de choque mayor a 1.3, y lo que nosotros pues, buscamos es reposición de la volemia, pensando en posiblemente más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, o más de 3 en una hora, o de hecho reponer más del 50% de las primeras 3 horas. Y es importante tener presente este término de transfusión masiva, porque como lo voy a hablar más adelante, nos va a influenciar con uno de los grandes o con el nuevo ítem que tenemos del diamante letal, que es la hipocalcemia. Adelante. Cuando seguimos con la parte de la reanimación metabólica, entonces lo que nosotros buscamos es que evitar la hipotermia. Siempre vamos a buscar maltas térmicas. Idealmente, si estamos colocando algún tipo de líquido endovenoso por la vena, que sean líquidos calientes. Debemos siempre mirar y corregir la acidosis, verificando que siempre serialmente, idealmente, a los 30 minutos a la hora, un control del lactato y mirar cómo va corrigiendo el déficit del ácido base. Y por último, haciendo la corrección de la hipocalcemia. Adelante. ¿Por qué es importante y por qué empezamos a hablar de la hipocalcemia ya como el cuarto pilar del diamante letal? Sabemos que toda la parte del calcio está muy asociado con la parte cardiovascular, entonces empieza a afectar toda la parte y empieza a hacer depresión miocárdica, va a empezar a hacer vasoplejía y adicionalmente también hace coagulopatía porque empezamos a tener déficit de los factores de la coagulación de calcio dependientes, el 10, el 7, el 9 y el 2. Entonces, en estos pacientes hay que pensar siempre en reposición de gluconato de calcio a una dosis de 30 miligramos por kilo.
tenerlo siempre presente en pacientes con transfusiones masivas, porque ¿qué pasa? Uno de los componentes de las unidades de glóbulos rojos es el citrato, y el citrato arrastra el calcio, haciendo que el paciente baje la hipocalcemia. Entonces, en el momento que nosotros activamos el protocolo de transfusión masiva, debemos iniciar el calcio a estos pacientes. Y aquellos también que están por debajo de 0.9, iniciar. La meta es que esté por encima de 1, siempre mantenerlo por encima de 1. Adelante. Y ya cuando estamos hablando de la reanimación hemostática, entonces todo va de la mano. Debemos prevenir y corregir la coagulopatía, idealmente evitar cristaloides masivos porque pueden hacer eh, trastornos o coagulopatías por dilución. Y algo muy importante que pues eso también ya fue descrito hace muchos años con el estudio CRAS-2, y es que el ácido tranexámico empírico va a mejorar toda la parte de la coagulopatía y de hecho disminuye la tasa de mortalidad. Pero es importante tenerlo presente que es útil cuando se inicia antes de las primeras 3 horas. Si se usa dentro de la primera hora, el estudio CRAS-2 demostró que disminuía la mortalidad hasta un 32%. Si se usaba de la primera hora a las 3 horas, disminuía un promedio más o menos de un 20 a un 25% de mortalidad. Y si se usaba después de las 3 horas del evento, de hecho se demostró que podría ser perjudicial. Entonces, eso es importante saber el momento del trauma y en qué momento se usó. Es muy bueno dentro de las primeras 3 horas, idealmente la primera. Ya después de que se usó durante este tiempo, se puede continuar a 1 gramo cada 8 horas. Adelante. Entonces, vamos a ver qué son las metas de reanimación. Entonces, paciente que esté hemodinámica, aquel paciente que está sin hipoxemia ni hipercapnia, que ya tenga una estabilidad de ácido base, que los valores del INR se encuentren normales, que ya tenga una coagulación normal, que esté normotérmico con temperaturas 46 grados y que tenga un adecuado gasto urinario con un gasto de mayor a 1 milímetro kilogramo hora. Adelante. Entonces, una charla clara, sobre todo para los médicos internos, médicos generales. Uno, vamos a llevar a casa, a urgencias, a turno, y es que no todo trauma múltiple es igual a politrauma. El tiempo es oro, sobre todo la primera hora. Debemos trabajar en equipo para evitar tener complicaciones, siempre guiándonos de las guías del ATLS. Debemos prevenir el diamante de la muerte en caso dado que ya se tenga alguna de las 4 posibles lesiones que lo componen, pues tratarlas. Y por último, es siempre estar evaluando las metas de reanimación para saber que un paciente se encuentra estable o que se ha podido pues sacar de su parte de inestabilidad. Adelante. Este es el QR para el que quiera la infografía sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias. John, muchas gracias. Muchas gracias por tu charla. Este es un tema muy interesante y teniendo en cuenta que lo estamos enfocando hacia médicos generales e internos, yo quisiera que ordenáramos prioridades en el momento de realizar una adecuada reanimación. Entonces, llega un paciente politraumatizado a urgencias. ¿Qué es lo primero que debe hacer un médico general? Profe, pues lo primero que tiene que hacer, lógicamente, aunque suena absurdo, es pues la monitorización del paciente y el primer sondeo general, que es un chequeo grande por encima de lesiones que pueden ser potencialmente letales. Hemorragias severas. Se lo escucho, profe. Listo, de acuerdo. Entonces, nosotros no nos vamos a apartar de los principios del ATLS y eso es algo que quiero que recalquemos para toda el auditorio que tenemos hoy. Y vamos a hacer el ABCD tal como lo dice el doctor Muñoz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es controlar el sangrado. Si hay un sangrado, y eso generalmente se logra de 2 formas. 1, un vendaje compresivo, la mayoría de las veces, y 2, un torniquete. Después vamos a asegurar la vía aérea. Y aquí hay 2 parámetros fundamentales. 1, si el paciente está consciente o no. En términos generales, si tengo un Glasgow menor a 8, debo intubarlo. Si tengo un Glasgow mayor a 8, lo que debo hacer es garantizar o ayudar que este paciente tenga una vía aérea permeable. Y esto lo puedo hacer con varios dispositivos que van desde una cánula de Guedel hasta un tubo endotraqueal. 3, descarto
la obstrucción de la vía aérea y paso a el compromiso respiratorio. Y miro si mi paciente habla, si al paciente habla y no tiene dificultad respiratoria, digamos que no hago nada. Si veo algún compromiso, descarto las lesiones que comprometen la respiración, que generalmente son el hemoneumotórax masivo, el hemoneumotórax y el neumotórax masivo, ¿sí? Después realizamos la C, que es la reanimación, y aquí, tal como lo decía el doctor Muñoz en su charla, tenemos que estratificar el shock. Hay un cuadro del shock 1 al grado 4, de acuerdo a la PTA sanguínea, pero el mensaje principal es, el médico general tiene que asegurar los accesos venosos y debe tener 2 accesos venosos como mínimo, idealmente catéter 14 o 16. Quiero recalcar en que la reanimación inicial es con cristaloides y solamente hasta que se encuentran los parámetros que presentó el doctor Muñoz se activa el protocolo de transfusión masiva. Es muy importante tomar desde el principio la hemoclasificación del paciente para poder realizar esta reanimación volumétrica y esta reanimación hemodinámica. Y es importante que los médicos generales, sobre todo los que no van tan cerca de hospitales con presencias especialistas, sepan coger un buen acceso venoso, sepan hacer una vena disección e idealmente sepan tener un acceso venoso central. Siempre hacemos una evaluación primaria y después una evaluación secundaria del trauma. ¿Cuál creerías tú, John, que es la principal barrera que tenemos en la fase prehospitalaria del trauma? La fase prehospitalaria, profe, lo que yo mencionaba, yo creo que realmente el tener materiales con que realizar todo lo que usted acaba de mencionar. De hecho, como comento muchas veces, estas son, antes del hospital, son ambulancias básicas que no son medicalizadas, que en algunas ocasiones ni siquiera tienen como tomar un simple acceso venoso, profe. Realmente ese es el problema actual que tenemos nosotros. Totalmente de acuerdo, y de ahí la importancia de ustedes, señores próximos médicos rurales. Tienen que asegurar un buen acceso venoso y una reanimación volumétrica, tienen que controlar el sangrado, tienen que asegurar una vía aérea y tienen que idealmente, tal como lo explicó el doctor Muñoz, administrar el ácido tranexámico, idealmente en la hora dorada y en su defecto en las primeras 3 horas. Esas son las medidas que realmente tienen un impacto en la vida del paciente. Y tienen que conocer además las lesiones que ponen en riesgo la vida de un paciente y deben tratarlas. Entonces deben asegurar una vía aérea, tienen que saber hacer una cricotiroidotomía con aguja o abierta. Eso debe ser potestad de un médico del servicio de urgencias y de un médico rural. Es ideal que sepan hacer o una venodisección o un acceso venoso central. Léanlo por favor y estudienlo. Y inicien y activen el protocolo que nosotros hemos liderado a nivel nacional, que es el Código Trauma. Nosotros tenemos estandarizado y está reglamentado por una resolución departamental la realización y la activación del protocolo de Código Trauma y la revisión de estos pacientes como prioritarios a lugares donde se está entrenando y hay personal especializado en la atención de pacientes politraumatizados. Si ustedes tienen un paciente con un politrauma severo, tan pronto hagan el ABCD, actívenlo y aseguren que este paciente vaya de forma temprana a un lugar donde se encuentren con las especialidades básicas, que es el equipo primario, que se encarga de valorar estos pacientes y remítanlo con el fin de que se les brinde la mejor oportunidad. Finalmente, este protocolo lo que busca, a través de una atención interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, hacer una valoración temprana del paciente severamente traumatizado, ayudarle a mejorar su sobrevida y posibilidad de éxito, y esto se hace a través de garantizar un acceso temprano a salas de cirugía y un acceso temprano a unidad de cuidados intensivos previo diagnóstico clínico, paraclínico y diagnóstico. ¿Qué importancia debemos darle a los gases arteriales, doctor Muñoz? Profe, los gases siempre se tienen que tomar de ingreso. Uno, porque nosotros nos van a predecir pronóstico del paciente con lactatos. Primero para eso. Segundo, también como lo mencionaba inicialmente, a nosotros nos da criterios de hablar de que un paciente está politraumatizado, mirando cómo está el ácido base, el exceso de ácido base. Y también es un estudio secuencial, porque a nosotros nos va mirando, primero si estamos haciendo una adecuada reanimación y si el paciente ya se está estabilizando, con descenso del lactato,
o con descenso o con mejoría de ese desequilibrio ácido-base. O sea, los gases arteriales es igual de necesario como un hemograma al momento de la valoración inicial de un paciente politraumatizado. Exacto, entonces en el momento que canalizamos a nuestro paciente debemos tomar como mínimo una hemoclasificación, un cuadro hemático y unos gases arteriales, porque van a ser la forma como nosotros vamos a evaluar nuestra reanimación. Si nosotros no tenemos un parámetro inicial para hacer una reanimación metabólica, no vamos a saber si lo estamos haciendo. Y esta medición debe ser periódica. Incluso hay controversia en la literatura ya si hacer gases arteriales y gases venosos para evaluar otros marcadores de hipoperfusión tisular. La doctora Lice Natalia Navarro nos pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede mantener la hipotensión permisiva y cuál sería la meta? Pues digamos que el tiempo realmente no hay un tiempo establecido. La meta ya le había explicado que tenga pues la presión entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Y algo que sí es importante tener presente es que el a quién no se debe hacer. Entonces, evitémoslo siempre en pacientes que ya llevan tiempos prolongados de reanimación y en pacientes con neurotrauma. En esos pacientes, esa hipotensión permisiva de la que hablábamos puede llegar a generar mayor hipoxia y daño cerebral en esos pacientes con neurotrauma. Entonces, si se consideraría, o sea, un tiempo exacto no lo hay, es más cuando se empieza a estabilizar el paciente. Ok, mientras llegan más preguntas al chat de Meet, Jaime nos está ayudando. La doctora Laura Sofía Barrera nos pregunta, doctor, si bien lo ideal es responder las pérdidas sanguíneas con sangre como médico rural, hasta cuánto volumen podemos responder con líquidos endovenosos si no disponemos de sangre inmediatamente? Digamos que, si yo parto un poco de que pena, profe, con de la controversia, y es que la reposición sanguínea no se debe esperar al momento de que activemos un protocolo de transfusión masiva. Si ya vemos paciente que tiene un sangrado evidente, de entrada le iniciamos también transfusión, no cristaloides. No quiere decir que no le coloquemos cristaloides, también le debemos colocar. Pero entonces, lo que he leído es que no deben ser bolos superiores de los 5000 idealmente. Y recordar que, primero, si es por mantener la tensión, pues usamos medicamentos, vasopresores y demás. No es que vamos a controlar esos pacientes con tensión a punta de líquido, ¿sí? Y si hay un sangrado y ustedes están en un lugar, en un área rural, donde no tienen pues, lógicamente banco de sangre, etcétera, pues traten de controlar el sangrado. Ya está escrito que el torniquete por personal entrenado se debe usar, ¿sí? Y remitan. Pero no se esperen que tengan un sangrado, lo dejen quieto y esperen que la tensión vaya a mejorar a punta de bolos, ¿sí? Eso es como para aclarar De esa duda. acuerdo, Es que John, no pero hay un valor exacto que yo diga. aquí hay una Señor cosa profe. importante y es que ella hace recalca, estoy como médico rural, ¿hasta cuánto podemos poner de líquidos? Yo creo que el mensaje a los de lo escrito es que tú puedes dar con toda seguridad 3 bolos de 2000 centímetros cúbicos cada uno, teniendo cuidado de pacientes ancianos con enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca previa. Pero en términos generales, lo que uno hace en el manejo de estado de shock 1 y 2, tal como lo dice el doctor Muñoz, primero control el sangrado, use el vendaje compresivo y el torniquete. Segundo, administre un primer bolo de 2000, mida cómo responde su paciente a la reanimación volumétrica. Si el paciente persiste hipotenso, puedes darle otro segundo bolo de 2000 con toda tranquilidad y a partir de los 4000, tal como lo está diciendo el doctor Muñoz, empieza a considerar la posibilidad de sangre. Es claro que en un rural ellos no tienen disponibilidad de hemocomponentes. En ese caso, inicie y active su protocolo de trauma y remítalo a un lugar donde tenga la posibilidad de realizar eh, transfusión sanguínea. ¿Listo? Y en ese periodo de tiempo, por favor, colóquele el ácido tranexámico con miras a disminuir la probabilidad de shock. Nos pregunta el doctor James, ¿cuál es la estrategia que recomendaría para evitar hipoxia e hipotensión en los primeros minutos? Entonces,
Volvemos a lo que acaba de mencionar el doctor, la parte de la hipotensión. Entonces, en caso de ser requerido, pues bolos de cristaloides. La hipoxia, pues siempre mirar primero que no tengamos una vía aérea obstruida. Que en caso de que lo tenga o que tenga indicación, pues no hay nada más que intubar, ¿sí? Y en caso que no lo tenga, pues mejorar la parte de la oxigenación, ya sea con una cánula nasal o con medidas, con cámaras con reservorio. E importante también controlar la hipotermia porque esto está asociado a estos dos factores. Ok, nos pregunta el doctor Darío Arcos. Buenas noches. ¿Qué parámetros clínicos y paraclínicos podemos utilizar como metas de arrimación en paciente con politrauma? Bueno, entonces, la última diapositiva la teníamos, de recordar como métodos clínicos, entonces que ya tenga metas o presiones arteriales por encima de los 90 sin ningún tipo de soporte, gallo por encima de un para que se haya mejorado la acidosis y el exceso base, que tenga un lactato igual o menor a alguna literatura habla de 1.5, otros hasta esos son los valores que nosotros debemos tener presente para hablar de que son pacientes que ya está reanimado. Totalmente de acuerdo. La respuesta, doctor Arcos, sería primero en sus parámetros clínicos, la tensión arterial, específicamente la sistólica, e idealmente haga el índice de choque o shock index para evaluar su respuesta a la reanimación volumétrica. 2, la saturación arterial de oxígeno, la pulsoximetría. 3, si tiene los gases, puede tener la saturación. La PAFI es una herramienta muy útil para evaluar ventilación, perfusión. Y además de eso, tenga en cuenta, como lo dice el doctor, el lactato. Lactatos mayores a 2.53 nos hablan de isquemia tisular y son un medidor de la reanimación exitosa, al igual que la disminución de la base exceso. Nos pregunta doctor, ¿cómo decide el momento óptimo de cobertura de partes blandas? Colgajos libres, colgajos locales y fijación ósea. Listo. Pues de pronto no hable un poco de la parte, sé que es de la parte de ortopedia todo el manejo, tanto óseos blandos que quería hacer una especial del paciente. Cuando ya tenemos pacientes, cuando hablamos de fracturas de especificación de Gustilo y Anderson 3B, que es que tiene defecto óseo, idealmente ya hace aproximadamente unos 5 años estamos hablando de tiempos cortos donde debemos hacer tanto el cubrimiento del defecto y la estabilización primaria de la fractura en un solo tiempo. Eso es lo que nosotros conocemos como el método de fix and flap. Fijamos y cubrimos. Entonces, el ideal es que cuando nosotros vamos a hacer la osteosíntesis o inclusive en algunos casos la estabilización tal, se una que lastimosamente alguna vez esto hay que si no está estabilizado, perdón, de fractura, no se puede cubrir. Eso está ya controvertido y ya está estudiado y de hecho se ha demostrado que tener esos defectos de cobertura por tiempos prolongados, inclusive mayores de 5 días, aumentan los riesgos de infección. Entonces, lo que vamos a hacer es estabilizar y cubrir inmediatamente el defecto. Es ideal. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el mensaje inicial es con respecto a la trauma inicial de tejidos blandos, lave con solución salina, cubra con apósitos estériles y coloque vendaje compresivo mientras controla el sangrado. Lleve ese paciente a salas de cirugía para que haga un lavado y un debridamiento casi que de características oncológicas para que disminuya el riesgo de infección. Si la fractura es abierta, inicia antibiótico en la primera hora. Y cuando son fracturas abiertas, grado 3B, 3C e incluso algunas 3A, lo ideal es hacer una fijación externa que es transitoria. Con respecto al manejo definitivo, tal como dijo el doctor Muñoz, lo que hay que hacer es un fix and flap temprano. Lo recomendado en la literatura es realizar un cubrimiento idealmente entre los primeros 5 o 7 días, previa fijación o de forma concomitante con colaboración del servicio de cirugía plástica o con los servicios de ortoplástica que están tomando auge ahora en el mundo. La doctora Celi nos pregunta, ¿cuál debe ser
La conducta frente al paciente politraumatizado borderline con fractura de fémur. Entonces, activamente nosotros estamos hablando y clasificábamos a los pacientes según unos criterios clínicos y paraclínicos en paciente estable, paciente borderline, estable, in extremis. El borderline es aquel paciente en el que yo idealmente debo hacer todo lo que acabo de mencionar, hacer esa estabilización, esa reanimación de las tres partes, la hemostática, la hemodinámica y la metabólica, porque estos pacientes son variables. Entonces uno va y mira, si el paciente se estabiliza, ya con calma puedo mirar, dependiendo del tipo de fractura, si lo va a hacer un damage control o un early total care. Es decir, si pienso en cirugías de control de daños, como por ejemplo un fix externo en el tipo de fractura de fémur, o en algunos casos puedo de hecho pensar ya de viva temprana, si el paciente borderline se me pasa, paciente estable. Si el paciente borderline no llamémoslo borderline, o pasa a ser inestable, control de daño. Se pasa a la cirugía ortopédica y se estabiliza temporalmente con un fijador. Aclarando, pues, lógicamente el tipo de fractura, ¿no? Porque si es una fractura de cuello, no vamos. ¿Cuál debe ser el manejo del paciente con fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica, John? ¿Qué es lo que debe saber hacer un médico general al respecto? Bueno, cuando acá con los internos hacemos el taller de inmovilizaciones, yo les explico una cosa y es que hay una inmovilización que salva vidas. Sabemos que realmente pues, las inmovilizaciones sirven para el dolor, para evitar contracturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo paciente que tenga sospecha, que ustedes sospechen trauma pélvico, inmediatamente una fronda pélvica. Es la inmovilización que salva vidas. Porque el problema de la pelvis, cuando tenemos un trauma pélvico, y es que la pelvis está abierta, el sangrado que tiene no se contiene. Entonces el paciente, en pocas palabras, pero no la forma de expresarlo, se puede desocupar. Hay que cerrar la pelvis para contener ese sangrado. Lógicamente, nosotros sí usamos, pues ya en salas de cirugía, hacemos fijador, colocamos información suprasutabular o ilíaco, según sea el gusto, pero en la valoración inicial, la fronda pélvica. Como tips, recordemos, la fronda pélvica debe apoyarse a nivel de los trocánteres, es el punto, ¿cierto? En el momento que nosotros vamos a cerrar la fronda pélvica, debe haber una segunda o tercera persona que debe estar haciendo una ligera tracción de los pies y rotación interna, porque esto nos va a ayudar a cerrar la parte posterior, la parte sacroiliaca. Y en ese momento, cuando ya tengamos esa maniobra de reducción, es que aseguramos la fronda pélvica. Entonces, eso es lo que se va a hacer inicialmente en un paciente con una pelvis inestable, con sangrado. Ya después, pues lógicamente, en el ámbito quirúrgico entramos tanto cirugía general como nosotros, en caso de hacer empaquetamiento, si es necesario por parte de cirugía, y nosotros siempre para estabilizar la pelvis con un fijador externo. ¿Qué radiografías debemos hacer en un paciente politraumatizado? Bueno, entonces el ATLS nos habla siempre de una lateral de columna cervical, una radiografía de tórax y una radiografía de pelvis. Esas son las básicas que se deben tener. Lógicamente, ya después de hacer la revisión secundaria, es que hacemos el pool necesario. Pero esas son las tres básicas que se deben tener. ¿Debe un médico general saber hacer un ECOFAST y conocer cómo interpretar sus hallazgos? Muy buena pregunta. Yo creo que de que debe de obligación, no. Que si lo sabe hacer, es un plus que puede salvar o puede ser puede cambiar todo el curso de un paciente politraumatizado. O sea, si usted considera que está en la capacidad de realizarlo y tiene todo para hacerlo, hágalo. Realmente, si usted tiene un ecógrafo a la mano, muy probablemente tiene o un radiólogo o un emergenciólogo. Entonces, yo creería que es pertinencia más del especialista, pero pues no es un derecho que esté usted obligado a hacerlo. Si es un derecho, por ejemplo, que la pregunta que me hicieron anteriormente, si es un derecho que usted sepa hacer una fronda pélvica, de que sepa inmovilizar adecuadamente un paciente. Eso sí es algo que ustedes como médicos generales
tienen que saber hacer. El ECOFAS es una herramienta en la reanimación en el paciente en los servicios de urgencias y busquen apoyo en sus especialistas en los hospitales de segundo y tercer nivel. Tanto urgenciólogos como cirujanos como radiólogos están en capacidad de enseñarles a interpretar y a aprender a hacerlos para tomar decisiones que permitan tratar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Otra pregunta. Nos dicen, ¿el paciente anticoagulado cambia algo el ATLS en el paciente anticoagulado? Buena pregunta, sí, y depende. Depende con qué esté anticoagulado. Entonces, si está con warfarina, estos pacientes idealmente se tienen que hacer reversión con vitamina K. Los pacientes que están anticoagulados con DACOs, pues digamos que no se dispone del medicamento, perdón, del medicamento que lo contrarresta, entonces es un poco más complejo. Es más de uno como cirujano y demás especialistas tener presente ese antecedente pues, para evitar hacer mayor riesgo de sangrado. Pero paciente con warfarina se debe colocar vitamina K para hacer reversión del mismo. Es el ideal. Yo creo que el mensaje para esta pregunta es sospeche siempre en la historia clínica, en la anamnesis, si su paciente está anticoagulado. Efectivamente, los pacientes anticoagulados tienen una mayor morbimortalidad cuando son politraumatizados. Tenga las precauciones de tener cómo tratarlo y cómo revertir la anticoagulación. Conozca medicamentos como el Octaplex que le permite realizar un control temprano. Use la tromboelastografía como herramienta que cada vez más está en los hospitales de segundo y tercer nivel. Y acuérdese de que ahí el uso de plasma y plaquetas son una alternativa en el manejo del paciente politraumatizado. Me preguntan el paciente inestable, ¿qué hacer? ¿Packing, fijación externa o embolización? La primera pregunta, ¿cómo, profe? No lo escuché. ¿Qué puede hacer en qué? ¿Paciente Paciente inestable? con La primera- fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica, ¿packing, fijación externa o embolización? No, pues primero siempre uno hace la estabilización ósea, cerrando. De nada sirve empaquetar si no se ha cerrado el anillo. Lo mismo pasa con la embolización. Entonces, tanto la embolización es como un tercer paso, según como esté. Se pasa, se cierra, se empaqueta, se mira. En algunos casos, por ejemplo, cuando uno hace el cierre, sobre todo cuando lo hace con fijadores a nivel de la cresta ilíaca, no los supracetabulares, a veces queda abierto posterior. Entonces, a veces hay que pensar en tornillos de situación sacroiliacos de urgencia. Un sacroiliaco no necesariamente siempre se coloca programado para cerrar la parte posterior, sino si persiste hay que pensar en embolización selectiva. Y Yo pues en algunos apoyaría, hospitales, como por ejemplo Cali, son pioneros, el REBOA también es otra alternativa. yo apoyaría yo a esta respuesta diciéndole primero identifique dónde viene el sangrado. Si el sangrado es Sí, también. preperitoneal o retroperitoneal, de eso depende la conducta. En fracturas de pelvis se ha demostrado que el packing es equiparable a la fijación externa y que incluso la fronda pélvica tiene los mismos resultados desde que se haga de forma adecuada. Importantísimo de identificar las lesiones del anillo posterior, tal como lo decía el doctor Muñoz, para evaluar la necesidad de tornillos de salvamiento. Y en algunas escuelas el REOA efectivamente es una alternativa, sin embargo requiere un recurso especializado y se asocia también a una elevada mortalidad. El doctor Jonathan Cárdenas nos pregunta, ante un paciente con trauma craneoencefálico severo, Glasgow 6, que presenta simultáneamente shock hemorrágico grado 3 por una fractura abierta de fémur, ¿es aceptable aplicar el protocolo de hipotensión permisiva para controlar el sangrado de fémur o el riesgo de hipoperfusión cerebral? ¿Invalida esta estrategia? Eh, Se responde con lo último que menciona. El riesgo de hipoperfusión cerebral invalida la estrategia de hipotensión permisiva. Recordemos que siempre paciente con neurotrauma es una contraindicación de la hipotensión permisiva. Totalmente de acuerdo, el paciente con trauma craneoencefálico requiere una reanimación volumétrica y hemodinámica prioritaria
y no se debe tolerar la hipotensión permisiva en este paciente. En este caso, lo que hay que hacer es garantice la vía aérea, trate el shock, primero inmovilice la fractura. Si es una fractura abierta, una vez haya reanimado a su paciente, llévelo para lavado, debridamiento y fijación externa, pero priorice ante todo la perfusión cerebral. James, ¿tenemos alguna otra pregunta? Por favor, me indicas por el Meet. Bueno, creo que no hay más preguntas. Quiero darles a todos mis agradecimientos, un agradecimiento al doctor Germán Francisco Bertús por permitirnos realizar este archivo histórico de estas revisiones que permitan que ustedes en cualquier momento vuelvan a tener acceso a este tipo de conocimientos y les permitan de una forma rápida y oportuna solucionar estas preguntas sin ningún inconveniente. Tuvimos una asistencia de 77 personas. Agradezco a todos su participación. Todos quedan cordialmente invitados a continuar participando de forma activa. Este espacio es para ustedes, los médicos generales, los médicos internos de los hospitales departamentales, los especialistas de nuestra institución y de otra institución. Celebro la presencia de colegas como el doctor Hernández, que nos está acompañando y los invito a que se vinculen de forma activa a nuestras revisiones, los días martes enfocados en investigación y los días jueves enfocados en ortopedia y traumatología. Doctor, muchas gracias por su presentación clara y contundente, y nos vemos el próximo martes, donde vamos a estar hablando sobre cómo se debe hacer un reporte de caso. Muchas gracias, muy amables, buena noche. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, doctor Santisteban y al grupo del Semillero de Investigación. Que tengan buena noche. Buena noche.